Como Denise nos había adelantado, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo junto al doctor Julio Enrique Quesada, que es ginecólogo obstetra, colposcopista, y abordaremos con él el tema de la endometriosis, todas las dudas, todos los tabúes y las verdades que existen en torno a este tema, pero no sin antes darle la bienvenida al doctor y agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Para mí un placer poder acompañarlas en el día de hoy y a la vez también concientizar un poco nuestra población, lo cual es fundamental. Exactamente, doctor. Y en ese mismo tema, causas, consecuencias y tratamiento. Primero, ¿qué es? Vamos a empezar por lo Vamos a básico. empezar con Primero, la ¿qué y es? la diferencia entre la Endometriosis. la endometriosis es la que vamos a abordar, pero también hay la que le consulté anteriormente. ¿Colposcopista? No, ¿El ovario poliquístico? no. No. Estrectomía. La histerectomía. Muy Estrectomía. bien. Muy bien. Bueno, para iniciar, la endometriosis es una enfermedad en la cual hay tejido endometrial fuera del útero, fuera de la cavidad uterina. Para que la población me entienda, el útero es un órgano hueco, tiene forma como si fuese, imagínense como un aguacate, sí, quitándole la semilla que tiene dentro, o sea, un órgano hueco prácticamente. El útero tiene 3 capas, que son lo que sería el endometrio, el miometrio y la serosa o capa externa. Entonces, el endometrio viene siendo la capa interna del útero. Es lo que se desprende todos los meses y se descama durante la menstruación. De ahí viene el sangrado y algunas molestias que se pueden percibir durante este proceso. ¿Qué pasa? Cuando ese tejido que se descama, en vez de salir hacia afuera a través de la vagina como menstruación, ese tejido logra implantarse en otra zona del cuerpo, dígase por ejemplo en la pelvis, lo cual puede hacer abriéndose camino a través de las trompas de falopio. Si se logra implantar en otra zona, donde quiera que se encuentre, este tejido se va a inflamar y va a sangrar cada vez que la paciente ve la menstruación. Y de ahí entonces que vienen las molestias, y esto es lo que se conoce como endometriosis. Tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, fuera del útero. Entonces, ¿qué lo causa? En el caso, una joven que no haya tenido hijos puede tener la endometriosis. Sí, puede presentarlo. También una persona que ya ha tenido hijos también puede presentarla. La endometriosis, su origen, existen muchas teorías, todavía no se conoce bien, pero sí podemos mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos la teoría de la menstruación retrógrada. La menstruación retrógrada es que la menstruación, en vez de salir a través de la vagina, también se va hacia adentro, para que la población me entienda, a través de las trompas, y esa menstruación se va a alojar a nivel de la pelvis. O sea, va a penetrar internamente en la mujer, esa sangre menstrual. ¿Y se va a formar ahí? Y donde se encuentre esa menstruación arrastra también tejido endometrial, y de ahí viene la endometriosis. Otra teoría es, por ejemplo, la deportación mecánica. ¿Qué es la deportación mecánica? Luego de una cirugía uterina, por ejemplo, que células del endometrio se implanten en otras zonas por la manipulación quirúrgica, o sea, por el procedimiento quirúrgico. Esto pudiese ocurrir, por ejemplo, en el caso de una cesárea, por ejemplo, con el uso de las compresas, el uso del material de sutura. Con eso siempre hay que ser precavido al momento de las cesáreas para tratar de prevenir estas situaciones. También tenemos la teoría de la deportación hemática. ¿Cuál es esta? Que el tejido endometrial se va a esparcir en el cuerpo como una especie de metástasis, como hace un cáncer, por ejemplo. En el caso de un cáncer que existe la metástasis, asimismo la endometriosis también puede hacerlo, puede diseminarse en el cuerpo a través de la circulación sanguínea e implantarse en otras zonas. Hay casos documentados, por ejemplo, de pacientes con endometriosis a nivel del cerebro, a nivel de la nariz, a nivel de los pulmones, y todos los meses, cada vez que esta persona ve su menstruación, ese tejido se inflama y sangra también. Por ejemplo, sangran por la nariz, en el caso de implantes a nivel de la nariz. Y dependiendo la localización en que se encuentre, va a afectar órganos y estructuras. ¿Qué otra teoría también está? La teoría de la deportación linfática. Al igual que la deportación hemática, el tejido se va a diseminar a través de la linfa, de la circulación linfática.
Estas son las teorías. El tejido se va transportando. Se va transportando. Es como mencioné, imagínense un cáncer cuando produce metástasis, que esas células emigran desde el tumor a otra región del cuerpo, se implantan en esa zona y ahí empieza nuevamente a crecer ese tejido y a afectar esas estructuras. La endometriosis puede hacer exactamente lo mismo. No quiero que se asusten, nadie muere de endometriosis, pero si es una enfermedad que tiene este comportamiento, en ese aspecto se comporta como un cáncer. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico y las pruebas necesarias? Excelente pregunta. Ahora mismo, pruebas de laboratorio no tenemos una específica para endometriosis. Tenemos una prueba que es sensible pero no específica, que es el CA125, que es un marcador tumoral. Este marcador en casos de endometriosis, por ejemplo, puede elevarse y puede darnos una sugerencia de que estamos en presencia de esta enfermedad. Ahora bien, también se han visto casos de personas con endometriosis y los valores están normales en este marcador tumoral. Además de esto, tenemos los estudios de imagen. El estudio de imagen por excelencia es la resonancia magnética con contraste. Se puede utilizar también la sonografía, pero esta tiene un alcance menor y va a depender mucho del sonografista, o sea, del operador, del sonógrafo, de lo que sepa que está buscando y de lo que pueda interpretar también. Además de esto, ya directamente tratando la enfermedad, tenemos la laparoscopía, que podemos observar ahí directamente lo que está en la pelvis, y el diagnóstico definitivo de endometriosis ya es histopatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Se toma una muestra de tejido por laparoscopía, por ejemplo, se envía al laboratorio, el patólogo la analiza, la observa, la visualiza en el microscopio y ya ahí sí tenemos un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Doctor, ¿y cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se procede ya cuando a una persona se le detecta esta enfermedad? Excelente pregunta. Existen dos vertientes de tratamiento. Está el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento clínico es a base de hormonas, por ejemplo, a base de anticonceptivos. ¿Qué buscamos con esto? Básicamente bloquear lo que es la ovulación. Durante el proceso de ovulación es que se produce más estrógeno en el organismo de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? El estrógeno es lo que me va a estimular al tejido endometrial a desarrollarse, a crecer. Entonces, si reducimos lo que es la producción de estrógenos, ahí disminuimos la estimulación de lo que sería este tejido y por ende la enfermedad va a llegar a un punto en que va a detener su progresión. Quiero que la población entienda que la endometriosis no tiene cura, es una enfermedad que no se cura. Podemos controlarla y evitar su progresión, pero no se cura. Doctor, entonces, una mujer fértil es más propensa a tener una endometriosis que ya en el tiempo cuando llega a la menopausia, Sí, por claro. lo de los estrógenos. Sí, claro, efectivamente. A lo que iba a mencionar también en cuanto al tratamiento, además del tratamiento clínico, el tratamiento quirúrgico, que ya ahí consiste en intervenir quirúrgicamente a la persona. A través de cirugía laparoscópica podemos hacer lo que sería una excisión, o sea, extraer todo el tejido endometrial que podamos remover de la cavidad pélvica, donde quiera que podamos visualizarlo, y eso va a traer también una mejoría en lo que sería un cambio en el estilo de vida de la persona. Y en muchos casos también hay que hacer una combinación, tanto tratamiento clínico como quirúrgico. En el caso de pacientes posmenopáusicas no es frecuente la endometriosis, ya que, como mencionamos, esta es estimulada por el estrógeno. Entonces, en la menopausia los niveles de estrógenos caen ya en el cuerpo de la mujer y por ende no va a existir una relación directa que me estimule la progresión de esta enfermedad. Hay un caso documentado de una persona que se le diagnosticó endometriosis a los 73 años de edad. Wow. Pero era una persona que utilizaba tratamiento sustitutivo hormonal. Okay. Entonces, en este caso, sí, la enfermedad estaba siendo estimulada por este tratamiento exógeno que utilizaba esta persona. Doctor, una pregunta. ¿La endometriosis es una enfermedad hereditaria o se puede adquirir en el transcurso de la vida de la mujer? Excelente pregunta, muy buena. Bueno, se ha asociado que hay factores hereditarios, pero todavía no hay evidencia científica que lo pueda verificar.
pero sí se ha asociado prevalencia, por ejemplo, a nivel familiar de la enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con endometriosis y cómo podríamos diferenciar de otras afecciones ginecológicas? Exacto. Muy bien. El síntoma principal de la endometriosis es el dolor. Un dolor pélvico incapacitante, el cual se presenta en la mayoría de casos durante el sangrado menstrual. Este es el síntoma principal de la endometriosis. Una persona que, por ejemplo, todos los meses, cuando le llegue su menstruación, necesite ser medicada, utilizar analgésicos, necesita que la lleven a un centro de salud, a una emergencia para que la mediquen, que tenga que ausentarse de su trabajo, de su escuela, de la universidad, por ejemplo, esto ya me indica que posiblemente se trata de una endometriosis, porque un dolor agudizante durante el periodo no es normal. Lo normal es que se pueda percibir una pequeña molestia, pero si usted presenta un dolor incapacitante, no es normal y es importante que acuda al médico. Además del dolor durante la menstruación, podemos encontrar también dolor durante la intimidad. Esto también me puede traer problemas de pareja, por ejemplo. Es una enfermedad que se ha asociado con separaciones, con divorcios, por esta complicación. Además de esto también, si me altera otras estructuras, me afecta a otros órganos, puede también producir sintomatología en la ubicación que se encuentre. Por ejemplo, si me afecta a los intestinos, hay casos documentados de obstrucción intestinal, de sangrado gastrointestinal que coincide con la menstruación. Si me afecta la vejiga, por ejemplo, este tipo de pacientes, cuando ve su menstruación, presenta sangre a nivel de la orina, presenta hematuria. Entonces, dependiendo la localización del tejido, va a ser el síntoma también. Y es una enfermedad que muchas veces tiende a confundir cuando afecta a otros órganos. Se tiende a confundir con otras patologías, ya que los síntomas se pueden asociar a otras cosas. En el caso de una mujer con endometriosis, ¿puede quedar embarazada? ¿Puede tener un embarazo normal y a la hora de tener ese producto puede mejorar o empeorar? ¿O causa infertilidad? Es una enfermedad que se asocia a infertilidad, de hecho. Pero puede tener hijos. En un momento, si no, se asocia a la infertilidad, pero en el caso de que haya sido detectado en la mujer y esté embarazada, ¿hace un embarazo normal? Sí, en el caso de una paciente embarazada, la endometriosis no va a tener repercusiones en el embarazo. Okay. Ahora bien, alrededor del 70% de las personas que tienen infertilidad, el 70% de infertilidad en la mayoría de casos es por endometriosis. Se estima que alrededor de un 40% de las pacientes con endometriosis presentan infertilidad. Esto es cuando me compromete lo que serían las trompas uterinas. Se produce, por ejemplo, una obstrucción de las trompas que no permite el paso de los óvulos ni la fecundación. Asimismo, también puede afectarme los ovarios, produciendo lo que son los endometriomas, que es básicamente la acumulación de sangre con los sangrados menstruales consecutivos a nivel de los ovarios. Esto me va a formar como una especie de burbuja, para que la población me entienda. Todos los meses esta burbuja va aumentando de tamaño por la gran cantidad de sangre acumulada que no tiene ningún orificio de salida. Wow. Una pausa ahí, una pausa. No, vamos a hacer de hecho una pausa. Vamos a cumplir con estos compromisos comerciales y regresamos con más detalles con el doctor y también vamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes. Adelante, Romer.